Vamos a hablar de la cinética química. Emerson, ¿de qué trata esta vaina? Bueno, como su mismo nombre lo dice, la cinética química trata de la velocidad con la que ocurre una reacción, por eso se llama cinética química. ¿Ok? Ahora, Emerson, y cuando hablamos de velocidad, ¿a qué velocidades te refieres? No sé si te acuerdas que en física en la academia nosotros hablábamos, por ejemplo, de una velocidad, por ejemplo, imagínate que este móvil, no sé, ya, yo ahorita vivo en Comas, de Comas hasta la Agraria. Según el Google Maps, hay 26 kilómetros de aquí hasta la Agraria. Tan lejos. Vamos a imaginar que con todo el tráfico yo lo hago en 2 horas, imaginemos. Eso significa que yo estoy yendo a una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora. Esta es mi velocidad promedio, mi velocidad media. ¿Ok? Esta es la velocidad en promedio de la que yo estoy yendo. Emerson, ¿significa que durante todo el recorrido vas a 13 kilómetros por hora? No. Esa es mi velocidad promedio. ¿Ok? Vamos a imaginar que cuando yo esté pasando por Havish, que hay un traficón, bueno, imagínate que por Havish yo estoy pasando a 2 kilómetros por hora, un traficón allí. Pero ya pasas Havish, Puente Nuevo, y ahí la cosa ya se pone un poco más fluida. No sé, paso por Puente Santa Anita a 80 kilómetros por hora. Y de ahí viene el peaje y otra vez despacito. Y de ahí viene el nuevo bypass que han hecho por el óvalo de la Universidad de Lima y otra vez un traficón. Entonces, la velocidad a la que yo paso por Havish, por Santa Anita, por el bypass de la Universidad de Lima, a eso se llaman velocidades instantáneas. O sea, esta es mi velocidad promedio, pero yo puedo calcular la velocidad instantánea en cada momento. Lo mismo ocurre con una reacción química. Hay dos tipos de velocidades: la velocidad promedio y la velocidad instantánea. ¿Ok? Entonces vamos a justamente hablar de estas dos. Primero vamos a hablar de la velocidad promedio. Algunos le llaman velocidad media. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero calcular la velocidad de un componente de la reacción, ¿ok? Si yo quisiera calcular la velocidad de un componente de la reacción, ¿cómo calculo eso? Bueno, simplemente, no sé si te acuerdas que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Eso es en física, ¿no es cierto? En química va a ser el cambio de la concentración respecto al tiempo. Emerson, espérate, ¿qué son esos corchetes? Estos corchetes son concentración. ¿Qué concentración? Concentración molar. En otras palabras, el cambio de la molaridad respecto al tiempo. ¿Ok? Emerson, ¿y cómo nosotros representamos el cambio de la molaridad? Sería la concentración final menos la concentración inicial sobre el cambio de tiempo, sobre el tiempo. Pero esto no solo queda ahí. Adelante de estos van unos signos que bien pueden ser más menos. Y más menos. Oye, Emerson, una pregunta. ¿Y cuándo es más y cuándo es menos? Bueno, va a ser más si es que el componente que está aquí es un producto. Y va a ser menos si el componente que está aquí es un reactante. O sea, si yo quiero calcular la velocidad de un producto, pongo más la variación de la concentración con respecto al tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad de un reactante, pongo menos la variación de la concentración con respecto al tiempo. A eso es a lo que me refiero. Ya, pero... ¿no? Marzo, vas a poner ejemplitos ahorita, te pongo ejemplitos. Pero ahora vamos a ver esto cómo lo relacionamos en una reacción química. Si tú tuvieras una reacción química, vamos a imaginar que tengo esta reacción que está aquí. A, B, C, D. A más B me va a dar C más D. Y vamos a imaginar que esta reacción química tiene estos coeficientes. Sí, esos son los coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La siguiente. Existe una manera de relacionar a las velocidades de cada uno de los componentes, a las velocidades de cada uno de los componentes de esta reacción.
¿Y cómo sería eso, Emerson? Pues resulta que las velocidades de cada uno de estos componentes son proporcionales, las velocidades de cada uno de los componentes de la reacción son proporcionales al coeficiente. ¿Sí? La velocidad es proporcional al coeficiente y eso se llama, a esta relación se le conoce como la velocidad promedio de toda la reacción. Insisto, esta es la velocidad promedio de toda la reacción. Emerson, no entiendo. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para hallar la velocidad de un solo componente. Esta de aquí me sirve para hallar la velocidad promedio de un solo componente. Esta de aquí me sirve para sacar la relación entre uno de estos componentes con los demás. O sea, si tú tienes la velocidad de él, tú puedes calcular la velocidad de este, de este, de este y de toda la reacción. ¿Cómo? Relacionándolos con sus coeficientes. Emerson, no entiendo. A ver, un ejemplito, por favor. Ok. Vamos a ver un ejemplito de nuestra separada. Lentamente Profe, nomás. Cuéntame, ingeniero. mencionó que en la primera fórmula es para sacar la velocidad promedio de un solo elemento, ¿no? Correcto. Correcto. Esta es la fórmula para hallar la velocidad de un solo componente. Esto es para relacionar a ese componente con los demás componentes de la reacción. ¿Quedó? Chicos, quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profe, Cuéntame. y el intervalo entre corchetes dijo que era cambio de molaridad. Correcto. Esto de aquí, los corchetes a partir de ahora son para mí molaridad. Ah, ok. ¿Sí? Los corchetes son molaridad. Ok, profe. Vamos entonces. Ok. Vamos a ver un ejemplito. ¿Qué te parece si vamos a repetir el problema número 2 de nuestra separata, que cuando vimos el examen también fue algo complicado para las chicas, pero te das cuenta que no es tan difícil. Problema número 2. Está ya en el material, tú ya tienes el material. Vamos a ver, dice. La descomposición térmica del gas pentaóxido de nitrógeno se produce dióxido de nitrógeno como un contaminante común del aire y oxígeno molecular. Ok. Y tienes la reacción. Mira lo que dice la reacción. 2 veces pentaóxido de nitrógeno me forma 4NO2 más un oxígeno. Esta es la reacción. Y dice, la gráfica adjunta muestra cómo varía la concentración del gas N2O5 en el tiempo en minutos cuando se descompone. Tengo una pregunta, chicos. ¿El N2O5 es un reactante o es un producto? ¿El N2O5 es un reactante o es un producto? Bastante. Es Lo un de reactante. bastante. Sí, es un reactante. ¿Y los reactantes deben aparecer o deben desaparecer? Desaparecer. Los reactantes deben desaparecer. Concentración de N2O5. ¿Qué es lo que dice la figura? Bueno, lo que dice la figura es que efectivamente el N2O5, si te das cuenta, está desapareciendo con respecto al tiempo. ¿Sí? El N2O5 está desapareciendo con respecto al tiempo. Pero ¿cómo así, Emerson? Dice que empieza con una concentración de 0,20. O sea, esto arranca con 0,20 molar. Y dice que cuando pasan 10... ¿10 qué? Cuando pasan 10 minutos, porque dice que el tiempo es 6 minutos, la concentración es 0,10. Pero cuando pasan 30 minutos, la concentración es 0,12. Y cuando estamos en el minuto 70, la concentración es 0,06. Todo esto en minutos. ¿Sí? Todo esto en minutos. ¿Listo? Okay.
Dice cuál es la velocidad media de descomposición del N2O5 entre 10 y 30 minutos. Expréselo en molar por minuto. Lo que quiere es la velocidad media de desaparición, porque es notorio que está desapareciendo, del N2O5, pero ojo, está pidiendo entre 10 y 30 minutos, o sea, solo en este intervalo. ¿Sí? Solo en este intervalo. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esta vaina? Pues lo que quiere Emerson es la velocidad de N2O5. ¿Y cómo calculo la velocidad de N2O5? Pues una pregunta, ¿el N2O5 es rectante o producto? Ya me dijiste hace un ratito. ¿Es rectante o producto el N2O5? ¿El N2O5 es rectante o producto? Rectante, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué debo colocar? ¿Más o menos al inicio? Menos. Menos, entonces arranco ahí. Menos la variación de la concentración de N2O5 con respecto a la variación de tiempo. Sí, es el cambio de la concentración de N2O5 con respecto al tiempo. Ahora, Emerson, pero no me están pidiendo, o sea, me están pidiendo la variación, pero la variación en un tiempo en específico. Entre 10 y 30, dice. Recuerda que la variación de la concentración siempre es concentración final menos concentración inicial. Por un ratito voy a dejarle el menos, un ratito nomás. Pero Emerson, debe ir el menos, yo sé, pero un ratito dejámoslo ahí para analizar por qué Michi tiene que ir el menos. ¿Cuánto es la concentración final de N2O5 entre 10 y 30 minutos? El Leo. ¿Cuánto es la concentración final del N2O5 entre 10 y 30 minutos? El Leo. Concentración final del N2O5 entre 10 y 30 minutos. Menos 0,05. 0,05, no estoy de acuerdo. Sí. A ver, ojo con lo que he preguntado. ¿Cuánto es la concentración final del N2O5 entre 10 y 30 minutos? Porque creo que me han dado de respuesta a la variación. Muy bien. 0,2. Esa es la concentración al final, entre 10 y 30. Y la concentración inicial, pues esto empezó con 0,17. Y si uno que es notorio que esa diferencia va a salir negativa, escúchenme bien, ingeniero, la velocidad jamás de los jamases debe salir negativa. ¿Qué? No, la velocidad no puede salir negativa. Y para evitar que salga negativa, por eso le coloco el menos adelante. Por eso es que los reactantes, como los reactantes suelen, los reactantes siempre van a desaparecer, su variación va a salir negativa. Para evitar que el producto sea negativo, por eso le coloco el negativo delante si es reactante. En cambio del producto, el producto aparece. Y como el producto aparece, la variación es positiva, entonces ahí adelante positivo nomás. El chiste es que la velocidad nos salga positiva siempre. ¿Ok? Y ahora tengo una pregunta. ¿En qué cambio de tiempo ha sido? ¿En cuánto tiempo ha sido? ¿Cuál ha sido la variación de tiempo? 20 minutos. 20.000. Y ahora es cuestión de meterle una calculadora y ver cuánto sale esta cosa, ¿no? Sería 0,05 entre 20. ¿Pueden operarlo, por favor? Y si es cuestión de dármelo en notación científica, pues me dicen esto en notación científica cuánto es. Te leo. ¿Cuánto sale esto, ingenieros? ¿Cuánto sale? Gracias, Ruthcita. 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3 molar por minuto. Esta es la velocidad de desaparición del N2O5 en promedio. Eso significa que cada minuto que pasa en promedio se deben ir 2,5 por 10 a la menos 3 molar de N2O5. En promedio. ¿Ok? Ya. Ya, eso es lo que me están viendo. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto a lo que hemos hecho en A? Porque todavía falta resolver lo demás. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer en esta parte A? A partir de aquí ya voy a ir lentito, lentito, porque todo lo que vamos a aprender de aquí en adelante es nuevecito. Quiero saber si ha quedado claro esto de cómo saco la velocidad promedio de un solo componente. ¿Todo bien? Ok. Listo. Vamos entonces ahora a la parte B,
¿Qué cosa quiere en la parte B? Dice, ¿cuáles son las velocidades medias de formación del NO2 y el oxígeno en el mismo intervalo de tiempo? Ya no quiere la velocidad del NO2 así, quiere la velocidad del NO2 y la velocidad del oxígeno en el mismo intervalo de tiempo. Es decir, lo que quiere es que haya las otras velocidades. Bueno, Emerson, yo sé algo. En toda reacción química se cumple que la velocidad de la velocidad de cada uno de ellos, la velocidad del NO5, la velocidad del NO2 y la velocidad del oxígeno, es proporcional al coeficiente 2, 4, 1, y a esto se le llama velocidad de reacción. ¿Sí? A eso se le llama velocidad de reacción. Entonces, ¿cuánto era la velocidad del NO5? Ya la sabemos, la velocidad del NO5 es 2,5 por 10 a la menos 3. Esto entre 2, la velocidad del NO2, esto entre 4, y la velocidad del oxígeno, esto entre 1. Ya estamos. ¿Sí? Y entonces, obvio, voy a poder calcular la velocidad del NO2 sin ningún problema. Cuéntenme, ingenieros, ¿cuánto es que sale esto? ¿Cuánto sale la velocidad del NO2? No está difícil. Tapa esto de aquí y opera. 2 por 2,5, esto sale 5 por 10 a la menos 3 molar por minuto. Esta sería la velocidad de aparición del NO2. Emerson, ¿cómo sabes que es aparición? Porque el NO2 es producto. ¿Sí? Como el N2 es producto, obviamente va a aparecer. Y aquí puedo hacer lo mismo para sacar la velocidad del oxígeno. Porque si ahora yo tapo esto de aquí, simplemente es cuestión de operar. Y es 2,5 por 10 a la menos 3 entre 2, esto es 1,25 por 10 a la menos 3 molar. Eso sería. ¿Preguntas, ingenieros? Esta es la velocidad del NO2 y esta es la velocidad del oxígeno. Porque recuerda que esta fórmula me sirve para hallar la velocidad de un solo componente y esta de aquí me sirve para relacionar esa velocidad con los demás componentes. Entonces, ñaños, sin roche, si tienen alguna pregunta, es momento de hacerlas ahora. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguros que todo claro? Ok. Ok. Con eso pueden hacer tranquilamente la pregunta 1, mira, la pregunta 4. Es lo mismo trabajar con variación de concentración que trabajar con variación de presión. O sea, si a veces no te dan las concentraciones, sino que aquí me dieron las presiones, igual sería variación de la presión con respecto al tiempo. Y sería presión final menos presión inicial respecto al tiempo, igual que es un producto positivo si es un reactante negativo. Lo digo porque en la pregunta 4, en vez de concentraciones, te dan presiones, pero las relaciones son las mismas. Tengo mis sospechas de que chicos, ¿me están escuchando bien? Porque tal vez no me están escuchando. Confirme, por favor. Sí, profe. Todo bien. Hasta aquí todo claro. Chicos, pregunto, ¿ya han visto cinética química en clase? No todavía. No, profe. Ya vamos Primera atrasados vez. 2 temas. Ah, sí. Ya. O sea, esto todavía no lo ven. Listo, mejor que lo vean conmigo primero. ¿Sí? 1000 veces mejor. Vamos. Práctica sí, teoría no. Ah, en laboratorio. ¿Ya hicieron su laboratorio de cinética química? Supuestamente mañana. Esta semana tienen su laboratorio. Ok, entonces es urgente que hagamos la clase, todavía no, algunos sí, otros no. Es urgente que hagamos la clase de laboratorio el día domingo es principalmente más relacionado al laboratorio que a teoría, pero sí es importante porque también viene en teoría. Por eso es que esta semana estoy haciendo hoy clase y el domingo vamos a hacer clase que está programada de 10 a 2. Ok, así que vamos por aquí. Yo igual voy a tomarle foto, ya como esto es historia, le voy a tomar foto para que lo suba. Ok. Listo. Ahora, hay una cosa teórica que siempre preguntan al respecto de cinética química. ¿Y cuál es esa cosa teórica? Esa es la de siempre, ¿no? En todos los segundos pasitos hay preguntas sobre esto.
Factores que influyen en la velocidad de la reacción. Factores que influyen en la velocidad de la reacción. ¿Listo? ¿Qué factores influyen en la velocidad de la reacción? Pues te comentaré. Existe una cosa llamada la teoría de colisiones. Es decir, ¿qué cosa está investigando esto? Que el por qué algunas reacciones químicas ocurren más rápido que otras. ¿Ok? ¿Qué cosas influyen en la velocidad de la reacción? ¿Qué cosa haría que yo pueda modificar para que una reacción sea más rápida? Emerson, ¿hay reacciones que me conviene que sean más rápidas? Por supuesto que sí. ¿Ok? Como por ejemplo, a ver, yo te cuento. Existe una reacción llamada la reacción de fermentación, que es esta de aquí. A partir de un glúcido, esto nos puede producir alcohol etílico y CO2. Esta es una reacción de fermentación. ¿Sí? Esta es una reacción de fermentación. Entonces, la fermentación natural puede durar entre 6 y 9 meses. Alucina. O sea, si tú dejas una frutita en agua, un melocotón, una pasa, hay un montón de cosas más, mis tíos en Chiclayo, me acuerdo que hacían pues unos brebajes bien alucinantes, ¿no? Frutita, pasa, ciruela, un montón, y lo dejaban ahí y lo tapaban, bien tapado. 6 a 9 meses metido en la alacena, y luego pues lo sacaban, obviamente estaba todo ya, decían como que se había descompuesto, se había malogrado, y estaba con espuma, venían, lo filtraban, ¿sí? Lo filtraban bien chévere, y se ponían a tomar mis tíos, ¿no? Y terminaban, salían gateando de ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese azúcar que tenía esas frutas, ahí le echaban harta azúcar, ese azúcar que tenía las frutas se convertía en alcohol etílico y CO2. Emerson, ¿me estás diciendo que yo puedo fabricar mi propio trago sin necesidad de...? Sí, claro, lo único que vas a tener que esperar un poco, entre 6 a 9 meses. Eso es algo que, por ejemplo, en provincias se hace mucho. La fermentación de la fruta al natural, pero demora un montón. ¿Ok? Bacchus, obviamente, no va a esperar que 6 a 9 meses para producirte el alcohol etílico. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Bacchus? O bueno, no es que sí lo haya descubierto Bacchus, ¿qué es lo que usa Bacchus? Bueno, hace un tiempo hubo un estudio sobre unos hongos, unas levaduras, los lisópodos exactamente, y se descubrió que cuando se utilizan esas levaduras, no voy a poner lisópodos, voy a poner levaduras, a veces es un mix distinto de los lisópodos, pero normalmente son los lisópodos. Estas levaduras hacen que este proceso, que duraba entre 6 a 9 meses, ahora dure entre 7 y 8 horas. O sea que ahora nada más necesitamos entre 7 y 8 horas para producir el alcohol etílico con el mismo proceso. ¿Ok? En este caso esto se llama un catalizador. Pero no solamente catalizando la reacción se puede cambiar la velocidad, hay otros factores. Eso es justamente lo que vamos a analizar. Esta partecita de aquí es netamente teórica, pero para entenderla tenemos que conocer una cosita aquí al costado, voy a ponerla aquí, una cosita aquí al costado llamada la teoría de colisiones. Vamos a ver por aquí. Teoría de colisiones. ¿Qué dice la teoría de colisiones? Bueno, la teoría de colisiones busca explicar cómo es que ocurre una reacción química. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes esta reacción. A con B me va a dar C. Vamos a imaginar que tengo esta reacción. Bueno, la teoría de colisiones dice que si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos a los compuestos A y por aquí tenemos a los compuestos B, ¿qué tiene que pasar? Bueno, la teoría de colisiones dice, oye, ¿sabes qué? Ellos van a andar por aquí y como están andando, va a llegar un momento en el que van a chocar. Sí, va a haber un choque. Ese choque puede ser de dos formas. Pueden haber dos tipos de choques. ¿Cuáles son esos choques? A ver, vamos a imaginar que viene A, viene B
chocan y después del choque, A le pregunta a B, B, ¿qué pasó? Y B le dice, nada. ¿Qué? ¿Nada? No, nada, normal. Que no pasó nada, ¿no? Chocaron y después del choque cada quien se fue por su lado y si te vi no te conozco y ya está. Que no pasó nada, no pasó nada. Es un choque sin consecuencias. ¿Ok? Es un choque que si te vi no me acuerdo y ya está. A eso se le llama un choque no eficaz. ¿Sí? Eso es un choque no eficaz. Pero también ocurre, ¿sí? También ocurre de que A y B chocan y producto de ese choque nace un nuevo ser. Chocaron y ¡pum! Apareció C. A eso se le llama un choque eficaz. ¿Ok? Eso es un choque eficaz. Un choque con consecuencias. Esa es la teoría de colisión. Ahora, si la pregunta es, Emerson, y cuando están chocando, la mayoría de choques, ¿qué son? La mayoría de choques, o sea, la gran mayoría de choques son choques no eficaces, felizmente. La mayoría de choques que se generan son choques no eficaces. ¿Ok? Pero puede ser que choque mañana, choque tarde, choque noche, uno de esos va a ser eficaz. Solo. ¿Ok? Por eso es que es importante entender esto de la teoría de colisión. ¿Ok? La mayoría de choques son no eficaces, pero entre tanto choque, uno de ellos va a ser eficaz y uno de ellos va a empezar a formar a ese nuevo producto. ¿Esto qué tiene que ver con los factores que influyen en la velocidad de la reacción? Un montón. El primer factor que influye en la velocidad de la reacción. ¿Cuál es ese primer factor? Pues el factor temperatura. El factor temperatura. Emerson, ¿cómo influye la temperatura en la velocidad de la reacción? Ahí va la pregunta. Mira, mira por aquí. ¿Qué pasa si yo caliento este proceso? Si tú lo calientas y tú lo provocas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, una pregunta, ingeniero. Si tú calientas esta reacción, ¿las moléculas se moverán más rápido o más lento? ¿Qué crees tú? Si Más tú rápido. calientas, las moléculas se mueven más rápido. Si las moléculas se mueven más rápido, va a haber mayor probabilidad de que haya choques o menor probabilidad. ¿Van a haber más choques o menos choques? Más choques. Van a haber más choques. Y mientras más choques hayan, hay una mayor probabilidad de que esos choques sean eficaces. ¿Sí? Mientras más choques haya, más probabilidad de que uno de esos choques sea eficaz. Como te dije hace un rato, choque mañana, choque tarde, choque noche, uno va a salir eficaz, pero salvaje. ¿Ok? Entonces, Emerson, y si hay mayor probabilidad que los choques sean eficaces, va a haber mayor velocidad de la reacción. La reacción va a ocurrir más rápido. Por eso es que a mayor temperatura, mientras más alta sea la temperatura, mayor será la velocidad de la reacción. Mientras más alta sea la temperatura, más alta es la velocidad de la reacción. Pero ojo, en el problema te pueden especificar, justifica tu respuesta. ¿Ok? ¿Y cuál sería la justificación de la respuesta? Lo que pasa es que va a haber un mayor número de choques, o a veces los profes utilizan el término colisiones. O sea, si tú esto lo quieres colocar escrito, dirías, bueno, a mayor temperatura aumenta la velocidad de reacción debido a que ocurre un mayor número de colisiones y por ende una mayor probabilidad de que las colisiones sean eficaces. Y tu profe va a decir, este chico sí ha estudiado. Él sí. ¿Ok? Esto respecto al tema de la temperatura. Ejemplos, y ejemplos hay un montón. Chicos, por ejemplo, ¿en qué época del año se malogra más rápido tu comida? En verano. En verano, porque en verano hay mayor temperatura. Las moléculas de tu comida se mueven más rápido y por lo tanto el proceso de descomposición de la comida, o si quieres, fermentación de la comida, ocurre más rápido también. ¿Ok? ¿Y qué cosa tienes que hacer para evitar que tu comida se malogre en verano? Meter a la refri.
meterla a la refri. ¿Y por qué, Michi, la meto a la refri? Porque bajo su temperatura disminuye la velocidad de movimiento de las moléculas, hay menos probabilidad de que hayan colisiones y eso hace que la velocidad de la reacción disminuya. Ojo con eso. Ojo con eso también porque hay gente que piensa que metiendo la comida a la refri ya está, ya la comida en la refri puede estar 3 meses y no pasa nada. No. ¿Ok? No es que la comida sea inmortal cuando está dentro de la refri. Existe igual la descomposición, pero es más lenta. ¿Sí? Igual se descompone, pero de una manera más lenta. O sea, no es que puedes meter tu pollito en la refri y puede estar ahí hasta el próximo año. No. ¿Ok? Sí, se va a seguir descomponiendo, pero más lentamente. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Exacto. Segundo factor. ¿Cuál es el otro factor? El factor concentración. El factor concentración. Ok. ¿Qué es lo que dice el factor concentración? Bueno, vamos a imaginar, ingeniero, que yo meto aquí más A. Meto más de A y meto más B también. Si metes un montón más de A y un montón más de B, tengo una pregunta, ingenieros. ¿Va a haber más choques o menos choques? Si metes más A Más y más choques. B, van a haber más choques, ¿sí? Porque Emerson, como va a haber mayor de todo, o sea, es como los carros. Si hay un montón de carros, hay más probabilidad de que se choquen entre ellos. ¿Ok? Entonces, la conclusión está de que mientras mayor sea la concentración, que creo que ya te conté hace un ratito que la concentración la puedo representar por corchete, mientras mayor sea la concentración, más choques van a haber, y si más choques van a haber, hay la mayor probabilidad de que uno de esos choques sea eficaz, por lo tanto va a haber mayor velocidad de la reacción. Y la explicación y la justificación es porque también va a haber un mayor número de colisiones. Van a haber más colisiones, pues. Bueno. Paso 3. Mayor temperatura, mayor concentración. Y ahora vamos a ver el factor grado de división. Tercer factor, el grado de división. ¿Qué es lo que pasa con el grado de división? Pues fácil. Si tú, por ejemplo, a ver, vamos a imaginar que ustedes hayan tenido su primer viaje de agraria. No sé si lo hayan tenido. Creo que sí, ¿no? Si han viajado los cachimbos o no. Creo que sí. Lo normal es que se vayan a Oxapampa, a Chanchamayo. Sí, creo que a Chanchamayo se van. En su primer viaje de cachimbos, que eso era clásico, antes de la pandemia, era clásico que todos los cachimbos se vayan a Chanchamayo. Entonces vamos a imaginar que se fueron de viaje y que en ese viaje, pues lo clásico, ¿no? Hacer la fogata, sacar la guitarra, todo chévere. Y vamos a imaginar que para hacer la fogata, obviamente necesitas leña. Alguien trae por aquí maderita. 500 gramos de madera. Pero por ahí, un cachimbo precavido dice, oye, yo también tengo madera, pero he sido más precavido y lo he traído en forma de acerrín. Saca su bolsita de acerrín, también 500 gramos de acerrín. ¿Ok? Los dos son madera, solo que esta es madera así tal cual y esta es madera en forma de acerrín. Y a las dos las voy a quemar. Tengo una pregunta, ingenieros. ¿Quién se quema más rápido? ¿La madera en forma de leña o el acerrín? El acerrín. El acerrín se quema más rápido. ¿Ok? Él se quema más rápido. Pero Emerson, ¿por qué? Lo que pasa es que todos sabemos que el proceso de combustión necesita oxígeno. ¿Y el oxígeno dónde lo saco? Del aire. ¿Qué fuera el oxígeno? Y entonces, pues en el caso de la madera, tal cual la leña, el oxígeno te va a atacar de manera superficial primero. Por eso es que si te das cuenta, lo primero que se quema es la parte de afuera. En cambio, en el acerrín que está finamente diluido, aquí el oxígeno te va a atacar por todos lados y esto se va a quemar a esto. ¿Ok?
¿Por qué? Porque aquí, como está dividido, va a haber un mayor contacto entre el oxígeno y la madera y por lo tanto esto se va a quemar rápido. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Mira con esto. Mientras más alto sea el grado de división, es decir, mientras más dividido esté un componente, mayor será la velocidad de la reacción. ¿Sí? Mayor será la velocidad de la reacción. Entonces, mientras más dividido esté un componente, mayor será la velocidad de la reacción. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una mayor superficie de contacto. ¿Sí? Va a haber una mayor superficie de contacto. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Aquí, mayor superficie de contacto. Superficie de contacto. ¿Listo? Va a haber una mayor superficie de contacto. Chicos, ¿se entendió esto? Profe, ¿puede explicar otra vez a 3? Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en la madera, aquí en la leña completa, el oxígeno solamente va a reaccionar con la madera superficial, con la parte de afuerita. En cambio, cuando esto está en forma de acerrín, como está en polvo, el oxígeno sí puede atacar incluso a los polvitos que están adentro. Va a haber un mayor contacto entre el oxígeno y la madera. Aquí solo el contacto es superficial. Por eso es que mientras más dividido esté, mayor velocidad de la reacción. Y si la pregunta es ¿por qué? Porque hay una mayor superficie de Ok, profe. chicos. ¿No? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Me ha llamado Leo. Analicé. ¿Qué puedes llamar? ¿No? Ya. ¿Está bien? Listo. Vamos ahora a la parte 4, que esto tiene explicación. Abandonamos un toque de la teoría de colecciones y aquí vamos a ir a lo que es un catalizador. A ver, ¿cómo actúan los catalizadores? Y aquí voy a explicar una cosa. Llamados los diagramas de energía. ¿Sí? Vamos a hablar por aquí de los diagramas de energía. ¿Qué es eso, Emerson, de diagrama de energía? Diagrama de energía. Sí, ¿qué es eso, Emerson? Ah, bueno, mira. Lo que pasa es que normalmente se representa la energía en forma de la energía de una reacción en forma de un diagrama. ¿Cómo así? Vamos a imaginar, ingeniero, que tú tengas esta reacción. A más B me va a dar C más. Entonces, retrocediendo un poco a química de la academia, lo primero que yo tengo que hacer, vamos a imaginar que aquí está la energía de A más B. Lo primero que yo tengo que hacer, Emerson, para que esta reacción ocurra es romper enlaces. ¿Sí? Tengo que romper enlaces. Ahí va, pregunta de academia. Para romper enlaces, ¿tengo que liberar energía o absorber energía? Te leo. Absorber. Muy bien. Si quieres romper enlaces, lo primero que se tiene que hacer es absorber energía hasta que todo sea roto. ¿Sí? Una vez que todo se ha roto, por si acaso, a esto de aquí se le conoce como complejo activado. Este es el complejo activado. ¿Qué es el complejo activado? El punto en donde todos los enlaces se han roto. Todo ya está roto. Pero Emerson, después de haber roto todos los enlaces, pues ahora tengo que formar los enlaces. Y otra vez, regresando a la academia, para formar enlaces tengo que liberar energía. Y como tengo que liberar energía, pues aquí se va a empezar a perder energía. Y puede ser que al final termine con más energía de la que empecé, y eso se llamaría reacción endotérmica. O puede ser que termine con menos energía de la que empecé, y esto se llama reacción exotérmica. ¿Ok? Si termino con más, endotérmica. Si termino con menos, exotérmica. Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a imaginar que empezaste con, no sé, 80 kilojoules y terminaste con 120. Obviamente gané energía. Proceso de ganar energía, endotérmico. Empezaste con 80 y terminaste con 30. Empezaste con 80 y terminaste con 30. ¿Cómo se llama ese proceso? Pues el proceso se llama exotérmico porque he perdido energía. He liberado energía. Está bueno. Okay. Te voy a contar algo. A toda la energía que yo necesito para romper a los enlaces, a esta energía que está aquí, se le conoce como energía de activación. A esta energía que yo necesito para romper todos los enlaces, a eso se le llama energía de activación. Esta es la energía de activación. Esa es la energía de activación. Listo. Ya, Emerson. ¿Y a mí qué me importa la energía? O sea, ¿y a mí qué me importa eso de ahí? Ya, lo que pasa, ingenieros, es que la energía de activación es muy importante. ¿Por qué? Si tú no llegas a la energía de activación, o sea, si tú no alcanzas la energía de activación, esta reacción nunca se va a poder llegar a dar. O sea, si yo no llego a esa energía de activación, pues entonces, esta de aquí no se va a poder llegar a dar nunca. ¿Cómo así? A ver, te lo explico como, ya. Tu curso de química general. Para que tú pases tu curso de química general, ¿cuánto como mínimo tienes que sacar en tu examen, en tu promedio final? Para que tú pases tu curso de química general, ¿cuánto como mínimo tienes que sacar? 10.5. 10.5. ¿Sí? Todos los que saquemos de 10.5 para arriba, pasa al siguiente que vendría a ser química orgánica si es que llevas química orgánica. Ese 10.5 viene a ser como tu energía de activación. Todos los que tengan de 10.5 para arriba, pase usted. A ver, son saqué 10.2, F, como dicen los jóvenes. Y si tienes 10.2, regresa a tu química general al próximo ciclo. ¿Ok? Ese 10.5 viene a ser como tu energía de activación. Todos los que pasen, la reacción se va a terminar, va a concluir la reacción. Y si no llego, no se va a llegar a la reacción. ¿Ok? Ya, ok. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Ya, ahora te cuento un poquito. Lo que ocurre es que hay algunos factores que afectan a la energía de activación. La energía de activación yo la puedo modificar. ¿Cómo así? A ver, vamos a imaginar que... Profe, Cuéntame. usted mencionó que el complejo activado es cuando todos los enlaces se han roto, ¿verdad? Correcto. Sí, el complejo activado es el punto en donde todos los enlaces ya se rompieron. Ok, ya, entonces retomo lo que te estaba diciendo. Este de la energía de activación es la mínima energía que yo necesito que la reacción se dé. ¿Ok? Que es como te digo, como tu 10.5. Vamos a imaginar que mañana me nombran, a ver, huelga y toda la vaina, y conclusión de la huelga, vamos a declarar, me declaran a mí nuevo rector de la Universidad Agraria de La Molina. Imagínate, pues yo mañana me vuelvo rector. Y una de las cosas que propongo como rector es, ok, la gente ya no va a aprobar con 10.5. A partir de ahora, la mínima nota para aprobar es 0,7. Todos los que saquen 0,7 para arriba, aprobados. Es decir, disminuyo la energía de activación. Disminuyo tu barrera. Pregunto, si disminuyo tu barrera, ¿aprobarás más rápido o aprobarás más lento? Más rápido. Si disminuyo tu barrera, vas a aprobar más rápido. ¿Sí o no? Obvio. Ahora, vamos a imaginar que mañana nombran rector a otro. Y ese nuevo rector dice a la UPC, porque en UPC, por ejemplo, se aprueba con 13. UPC no aprueban con 10.5, aprueban con 13. Entonces, lo que saque más de 13, aprobado. No sacas 13, F. Entonces, si ahora aumento tu energía de activación, aprobarás más rápido, aprobarás más lento. Si tu nueva nota mínima aprobatoria es 13,
Más lento. Programa. Más lento, sí. ¿Ok? Ruth me dice que no me escuchan. Chicos, confírmenme, por favor. ¿Se me está escuchando bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí se Ruthcita, creo que hay escucha. un problema con tu internet, Ruthcita. Ok. Entonces, estaremos de acuerdo que si yo afecto la energía de activación, obviamente la velocidad va a cambiar. ¿Quién Michi afecta la energía de activación? Los catalizadores. ¿Sí? Los catalizadores. Los catalizadores lo que hacen, y es más, eso lo aprendiste en biología. En biología nosotros vimos que las enzimas, que son catalizadores, ¿cómo son las enzimas? Ah, las enzimas disminuyen la energía de activación. Lo único que le faltó contarnos a nuestro profe es que Michi era la energía de activación. Bueno, ya sabes qué es la energía de activación. ¿Ok? Entonces, mira lo que vamos a colocar por aquí. Mientras más catalizador haya, pues mayor será la velocidad de la reacción. Y si te dicen justifica por qué, bueno, la justificación es porque esto disminuye la energía de activación. Disminuye la energía de activación. ¿Ok? Chicos, ¿preguntas? Andrés se valió. No se me entendió. Chicos, ¿se me entendió? ¿Ha quedado claro esto de aquí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ya les voy a mandar. Uy, ahora sí. Profe, Cuéntame. la energía de activación entonces era la energía necesaria para que se dé la reacción, ¿verdad? La reacción, correcto. Y lo que hace el catalizador es disminuir esa energía, por lo tanto la reacción ocurre de manera más rápida. Por esa razón es que el tema de lo que os conté hace un ratito, ¿qué hace esa levadura? Agarra esa energía de activación y ¡plá! La vuelve chiquitito. Y eso obviamente hace que el proceso ocurra mucho más rápido. ¿Sí? Por eso es que a quienes afectan los catalizadores, a la energía de activación. Yo les estoy colocando esto de negrito para que cuando tu profe te comente o te pregunte, justifica tú por qué, las justificaciones son estas que están ahí. En el caso de los dos primeros es por culpa de la teoría de colisión. En el caso del tercero es por la superficie de contacto y en el caso del último es por energía de activación. Hay que tener cuidado porque a veces puede ser malulo y en vez de hablar de catalizador, o a veces hablan de catalizador positivo, catalizador negativo, también llamado inhibidor. ¿Y qué hacen los inhibidores? Disminuyen la velocidad de la reacción. ¿What? ¿Sí? Disminuyen la velocidad de la reacción. O sea, hacen que la reacción se vuelva más lenta, sí. ¿Y yo para qué, Michi, quisiera que la reacción sea más lenta? Ah, ahí te cuento una cosa. Por ejemplo, ¿tú has probado esto de los duraznos en mitades? Los almíbares, los dos caballos, bueno, ahora ya Arica, Sí. estas conservas de durazno. Ok, no sé si te has preguntado alguna vez, si tú un durazno lo partes en la mitad y lo dejas a la intemperie, ¿cuánto tiempo crees que te dure ese durazno? ¿Cuánto tiempo crees que sea comestible ese durazno? No sé, dame un aprox, pues, ¿no? Si tú partes un durazno en la mitad y lo dejas ahí al aire libre, ¿cuánto tiempo crees tú que, digamos, que sea comestible ese durazno? 7 minutos. ¿Ah? 7 minutos. 7 minutos, o sea, después de los 7 minutos está incomible. 5 horas. 5 horas, un día, ok. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Ya un día, ya, ok. La pregunta del millón es, si tú lees el vencimiento del durazno en mitades, el que venden las conservas de duraznos, allí dice que el tiempo de duración es de 3 años. Es decir, puede estar esa latita de conserva 3 años y te la puedes comer. ¿Ok? Por eso que normalmente es un clásico de las mochilas de emergencia para cuando haya sismo, pues, ¿no? Las famosas conservas. Y Emerson, ¿por qué? Lo que pasa es que ese durazno, no sé si te acuerdes, está en un almíbar. Ese almíbar contiene una sustancia llamada el benzoato de sodio. Y el benzoato de sodio es un inhibidor. ¿Y qué hacen los inhibidores? Elevan al cielo la energía de activación, por lo tanto va a ser difícil que la reacción se dé y eso disminuye la velocidad de la reacción.
O sea, así como son importantes los catalizadores para que la reacción ocurra al toque, también son importantes los inhibidores para que disminuya la velocidad de la reacción, principalmente en alimentos. Así que si aquí hay alguien en ingeniería en industrias alimentarias, ñaño, esto es vital. Ahora, otra cosa importante para que no se me rayen. Cinética química, por si acaso, igualito pasa con el atún. Por eso es que esos tienen siempre un liquidito, ¿no? Si un pescado lo dejas así nomás o un poco de atún lo dejas así nomás, se va a malograr. En cambio, el atún tiene igual un liquidito y toda una vaina que ayuda a que esto no se malogre, ¿no? Y ahora hay conserva de piña y de, bueno, como mencionan el atún, y está el filete y un montón de cosas allí que tienen el mismo principio. ¿Ok? Les estaba comentando, chicos, cinética química es un tema muy amplio. O sea, si yo retrocedo unos 10 años, no un poco más, 12 años en mi vida, un poco más a la miércoles estoy, 15 años en mi vida, sí, 15 años. Si yo retrocedo 15 años en mi vida, en estos tiempos de mi loca vida universitaria, yo estudié ingeniería química. Entonces, como ingeniero químico, yo estudiaba como curso cinética química 1, 6 meses de cinética química, y cinética química 2, otros 6 meses de cinética química. Significa que cinética química es una rama muy amplia de la química. Nosotros lo vemos muy resumidito, muy quedito. Lo digo porque no vaya a ser que por ahí alguien que quiera estudiar pues diga, ya, mira, justo encontré un libro de cinética química, hermano. Los libros de cinética química son unas cosotas, más grandes que el chango. Pura cinética química. Entonces, chicos, nosotros nos quedamos con la parte de cinética química, la suavecita nomás. ¿Ok? No nos complicamos mucho. En un futuros ingenieros en industrias alimentarias, ustedes sí llevan cinética, no es que lleven, lo llevan como electivo, un curso que se llama cinética enzimática de los alimentos. Eso es si lo eliges, si tú quieres. Y ahí ya es meterte un poquito más al tema de cinética química. Pero o sea, nosotros vemos cinética química en una semana, pues no, le hacemos un poquito de cinética, no nos complicamos mucho. ¿Ok? Chicos, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo eso? Ok, listo. Ahora sí, espero que haya cargado mi celular para poder tomar foto e irnos a la cita. ¿Ah? Sí, pues. A ver, dame un poquito para poderlo subir al grupo de una vez y que ya lo tenga serio. Todo claro, ¿no es cierto? No hay hasta ahorita ninguna pregunta. Chicos, la velocidad, sí, la velocidad a la que está la clase también está bien. Tal vez lo Sí, estoy profe. haciendo más rápido. Ok, ya está. Les estoy mandando la primera pizarra de hoy. Ya. Gracias. Un ratito de pimienta también. Listo. Profe, esos factores que influyen en la velocidad de la reacción, o sea, están enfocados en preguntas solo teóricas o Teóricas. también prácticas. Les pongo, por ejemplo, a ver, te da una reacción, ¿sí? Te da una reacción, no sé, una reacción cualquiera. Esta reacción. Y te dicen, la siguiente reacción ocurre en, no sé, 9 horas. ¿Qué, eh, ¿Qué propuestas podría presentar usted para que esta reacción ocurra en menos de una hora?
O sea, esta reacción normalmente ocurre en 9 horas, pero quiero que tú, como ingeniero de la agraria, me digas, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto ocurra en menos de 1 hora? Propuestas, chicos. Vamos a imaginar que esto se ocurra a 20 grados Celsius. ¿Ok? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, lo primero que yo propondría es aumentar la temperatura, ya no dar la reacción a 20, a 50 grados Celsius, tal vez. Calienta el proceso. Porque yo sé que si tú calientas esto, obviamente la velocidad de la reacción aumenta. ¿Sí? Hay que justificar por qué. ¿Qué otra cosa harías? Pues otra cosa que haría es aumentar la concentración. ¿Catalizadores? Aumenta la concentración de H2O2. Muy bien, eso sería otro. Aumentar o hacer uso de un catalizador. ¿Qué catalizador? Normalmente aquí no podrían especificar. El catalizador aquí, por ejemplo, es la luz. No siempre es un componente. Es la luz. Ok, entonces exponlo exponlo a más luz o exponlo a radiación para que el proceso ocurra más rápido. Y el siguiente trabaja en estado gaseoso, por ejemplo. ¿Por qué en estado gaseoso? Como tiene que ver con el grado de división, pregunta ingenieros, ¿en qué estado crees que ocurran más rápido las reacciones? ¿Sólido, líquido o gas? ¿En qué Gas. estado? Gas. Obviamente en gas. Porque mientras más dividido esté, más rápido ocurrirá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Listo. Entonces, este tipo de preguntas nos pueden hacer. Hay preguntas más directas, ¿no? Mencione 3 factores que influyen en la velocidad de una reacción. 3 factores: temperatura, concentración, un catalizador. Temperatura, concentración, grado de división o temperatura, concentración, superficie de contacto. O sea, también puede ser una pregunta. Eso también lo van a ver en laboratorio. Y ya tranquilos que el día domingo también vamos a hablar un poquito de esta. ¿Todo bien hasta aquí? Listo. Y ahora, Emerson, no sé si te acuerdas que hace un rato te había dicho que lo que te había presentado es la velocidad promedio de una reacción. ¿Sí? Te había hablado de la velocidad promedio de una reacción. Pero Emerson, ¿qué pasa si yo ya no quiero la velocidad promedio? Si yo quiero la velocidad instantánea. Voy a ponerla aquí. Velocidad instantánea. Porque no vas a escuchar en los libros ni nada que te mencionen el término velocidad instantánea. Mejor voy a utilizar lo que sí van a. La ley de velocidad. Algunos le llaman ley de acción de masas. La ley de velocidad nos sirve para hallar la velocidad instantánea de una reacción química. Para eso nos sirve la ley de velocidad. Ahora, ¿cómo es que sale esta ley? ¿De dónde sale esta ley? De una de las cosas que hemos aprendido en factores. ¿Estarás de acuerdo conmigo que a mayor concentración de un componente, de un reactante, mayor velocidad de la reacción? Significa que la concentración y la velocidad, ¿cómo son? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Directamente. Directa, ¿no? Y si son directas, la velocidad, yo la puedo relacionar, si te acuerdas tú de aritmética, que es igual a K por la concentración. Así podríamos decirlo. O sea, cuando nosotros tenemos que son directamente proporcionales, la división es igual a una constante, esto pasa para allá y ya está. Bueno, resulta que los químicos determinaron de que la relación no era lineal, sino era exponencial. Y eso que te acabo de colocar aquí, lo vamos a poner. La velocidad de una reacción es igual a K por la concentración de los reactantes elevado a un exponente. Lo voy a llamar X. ¿Ok? La velocidad es igual a K por la concentración de los reactantes elevado a un exponente. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? A ver, vamos a ver. Si esto lo trabajara en una reacción química, ¿sí? Si esto lo llevara a una reacción química,
Vamos a imaginar una reacción tipo esta otra vez. Si fuera esto una reacción química y yo quiero llevar esta ley de velocidad a esta reacción, vamos a imaginar que aquí igual las coeficientes A, B, C, D. ¿Qué diríamos? Bueno, la velocidad instantánea de esta reacción va a ser igual acá por la concentración de los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? Bueno, los reactantes son A y B. Por la concentración de los reactantes, que en este caso son A y B. Elevado a un exponente, bueno, si quieres, le vamos a llamar a este exponente M y N. ¿Sí? La velocidad es igual a una constante por la concentración de los reactantes elevado a un exponente. Lo estoy llamando M y N. Esta sería la ley de velocidad para esta reacción. Ya, Emerson, pero hay un problema. ¿Y qué cosa es? ¿Cuánto vale K? Si K es constante, ¿cuánto vale? ¿Y M y N cuánto es? O sea, ¿cuánto vale K, cuánto vale M, cuánto vale N? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Y si tú no sabes, ¿quién sabe? Lo que pasa, ingenieros, es que este K, este M y este N son determinados de manera experimental. Se hallan de manera experimental y voy a poner aquí K. ¿Qué cosa era K? Aquí se llama constante de velocidad específica. Así se llama la constante. Constante de velocidad específica. K es la constante de velocidad específica. Sí. ¿Y qué cosa es M? M es el orden parcial de A. O sea, el exponente de A se llama el orden parcial de A. ¿Y qué cosa es N? N es el orden parcial de B. ¿Y qué pasa si yo sumo los dos? Pues si yo sumo los dos, a esto se le llama el orden global de la reacción. ¿Sí? Esto se llama el orden global de la reacción o el orden total de la reacción. Y de ahí es donde salen que hay reacciones de primer orden y segundo orden. De tercer orden no existen en la vida real, pero a tus profes les encanta preguntarte reacciones de tercer orden, pero en la vida real no existen las reacciones de tercer orden. ¿Ok? Y de ahí es donde sale el orden de toda la reacción. Hay reacciones de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden fraccionario, pero tampoco trabajan con orden fraccionario. Como ya te dije hace un ratito, en cinética química hay cosas mucho más complejas, pero tranqui, nosotros vamos a ver las fáciles. Ahora, Emerson, pero no han respondido. ¿Y cuánto valen? Se determinan de manera experimental. ¿Y quién hace el experimento? Tú no. ¿Cómo que yo no? No. Y entonces, normalmente, esto lo mandamos a hacer a un químico puro. ¿Sí? Esto lo mandas a hacer un químico puro. El químico puro te da información y de la información tú sacas KM y N. Que esto no lo hago yo, ¿no? Que va a ser un ingeniero agrónomo, por ejemplo, haciendo esto. No, esto es chamba de un químico puro. Entonces, Emerson, te llamo. No, tampoco es mi chamba. Yo no soy químico puro, yo soy ingeniero químico. O sea, hello. No, los ingenieros químicos tampoco sabemos de esta vaina. Esto lo hacen los químicos puros. Ellos ahí se matan en el laboratorio y empiezan a medir un montón de cosas para determinar una serie de datos. Con esos datos es que nosotros trabajamos. Atención aquí los ingenieros en industrias alimentarias. Muy probablemente en la tesis que tú vayas a hacer dentro de 5 años, o 6, no, bueno, dentro de un tiempo, cuando tú vayas a hacer tu tesis, lo más probable es que tengas que ver con algún alimento. Una de las cosas que te piden digamos que en la tesis es la cinética de ese alimento. Por ejemplo, a ver, te digo, mi hermanita no estudió industrias alimentarias en Agraria, ella estudió alimentos en San Marcos, y ella hizo su tesis. Cuando hizo su tesis, obviamente me pidió ayuda para la parte de cinética química. Ella estaba haciendo mermelada de pitahaya, que creo que ahorita ya está mucho más conocida, en ese tiempo no era tan conocida, pero de esa mermelada de pitahaya tenía que estudiar la cinética de esa mermelada. Velocidad de descomposición y toda la vaina. Era esto. Mandarlo a hacer, buscar los datos, ver la cinética, hallar la energía de activación
para encontrar un montón de cosas. Emerson, ¿eso con qué se hace? Con lo que te voy a enseñar hoy. Eso se hace con química general. No necesitas una química más compleja para analizar la cinética de la mermelada de pitahaya. No la necesitas. Con lo que tenemos aquí es suficiente. ¿Ok? Para la gente que dice, Emerson, no sé para qué estoy aprendiendo todo eso. Sí, sirve de un montón. Sobre todo, bueno, esto relacionado ingenieros de industrias alimentarias, ingenieros pesqueros, ingenieros ambientales y, ¿por qué no?, biólogos. ¿Ok? Porque los biólogos también analizan un poco de cinética bioquímica, pero cinética al fin. ¿Ok? Ya, y entonces ya, ¿cómo hallo KMN? De manera experimental. Por ejemplo, vamos a ver Emerson, ya puedo, ya se puede. A ver, aquí vamos a ver. Lío por acá. Profe, Cuéntame, ingeniero. el reactante que está entre corchetes será concentración molar del reactante, ¿no? Correcto, de los restantes, ¿no? En Ah, ya. este caso son dos. Si hubieran tres, pues coloco tres. Si hubieran cuatro, coloco cuatro. Si hubiera uno, coloco uno nomás. ¿Sí? O sea, de la segunda me está hablando. Aquí. Ah, Claro, ya. si esta es la reacción, ellos son los reactantes, por eso he puesto los reactantes. Si hubieran tres reactantes, coloco tres reactantes. Si hubiera un reactante, coloco un reactante. Los reactantes Profe, que hay. la segunda fórmula era para que para determinar la velocidad de toda la reacción. Ah, sí, ¿no? Sí, ya me fijé, me fijé. Esta fórmula y esta fórmula son la misma, solo que esta es de una manera general y este ya es para específicamente esta reacción. A ver, les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo tengo, no sé, tengo esta reacción. 2 SO3, me sale 2 SO2 más oxígeno. Y me dicen, dame la ley de velocidad de esta reacción. Dices, bueno, velocidad es igual. Constante, ¿cuánto vale? No sé. Por la concentración del reactante, ¿quién es el reactante aquí? El SO3. Por la concentración de SO3, elevado al exponente, no conozco el exponente. Esta es su ley de velocidad. Velocidad es igual a constante por concentración de SO3 a la M. Esta es la ley de velocidad. ¿Pero cuánto vale cada? ¿Cuánto vale M? No, me tienes que dar datos, pues yo así no te puedo responder. Esa es su ley de velocidad. Dame información y yo te hallo KIM. ¿No se entendió qué hice aquí? Si tienes alguna pregunta, hazla. Justamente por eso es que les dije hace un ratito que es importante que asistas a la clase, porque yo sé que te he dado por ahí la salvedad de los videos, aunque honestamente me estoy arrepintiendo, porque ya me estoy enterando de que hacen cosas muy malas con mis videos. Bueno, ya, no me parece, ¿no? Pero ya, pensando en la gente honesta, hoy nosotros te damos los videos, pero no es lo mismo ver el video porque no tienes la potestad de preguntar. Si no entiendes Mimichi o no entiendes algo, no tienes la libertad de poderme preguntar. ¿Ok? En cambio, chicos, por favor, intenten en la medida de lo posible asistir a la clase en vivo. Listo. Entonces, la velocidad es igual a la constante por la concentración del reactante, que en este caso solamente hay uno, que es el SO3, elevado al exponente. Todas son iguales. ¿Estamos? Vamos entonces por aquí. Vamos a ver un ejemplito. ¿Qué te parece, ingeniero? Si vamos un ratito a la pregunta número 11. Ya, vamos a la pregunta número 11. Dice, considere la reacción en fase gaseosa entre el óxido nítrico y bromo. Se obtuvieron los siguientes datos. Ok. Dice que la reacción es 2 óxido nítrico más bromo. Me va a dar bromuro de nitrosilo, así se llama esta cosa. Café. Emerson, me parece que si yo tuviera esta reacción, pues sacarla cinética no debe estar tan difícil. La ley de la velocidad nos dice que la velocidad es igual a K por la concentración del óxido nítrico a la M por la concentración del bromo a la M.
Así. ¿Sí? Concentración de monóxido de aire, concentración de bromo al aire. Esa es. ¿Sí? Esa es. Pero otra vez, Emerson, mi chamba está en hallar KM y N. Sí, vamos a seguir oyendo. Dice, se obtuvieron los siguientes datos, te dan una serie de datos. Determina la ecuación de velocidad. Calcula el valor promedio de la constante de velocidad. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de aparición del NO y la velocidad de desaparición del bromo 2? ¿Cuál es la velocidad de desaparición del bromo 2 cuando el NO es 0,075 y el bromo 2 es 0,25? Ok, vamos. Primero, Emerson. Tengo una pregunta, chicos. ¿Cuántas variables tengo aquí? En otras palabras, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas cosas por descubrir tengo en esto que está de rojito? Te leo. Se supone que mi chamba es hallar qué cosa. Te lo dije por acá. Mi chamba es hallar la constante, que no la conozco, M y N. O sea, son tres cosas las que necesito hallar. Creo que todos recordamos, por matemática básica, que si yo tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Y para armar tres ecuaciones, necesito tres experimentos. ¿Sí? Emerson, pero aquí en el ejercicio me dan cuatro. Son cuatro experimentos. Bueno, mientras más mejor. Pero yo solo necesito tres. ¿Y ahora con cuál voy a trabajar? Con los que tú quieras. ¿En serio? ¿En serio? ¡Hala! Ya. A ver, vamos. Pues vamos a imaginar que voy a trabajar con los tres primeros, ¿vale? En el experimento 1. Mira. En el experimento 1 me dice que la velocidad es 24 molar por segundo. Eso dice de la velocidad. Y dice que la concentración de NO es 0,10. Aquí elevado a la M. Y dice que la concentración del bromo es 0,20. Aquí elevado a la E. En la 2 dice que la velocidad es 150. Que la concentración de NO es 0,25 elevado a la M. Y que la concentración de N es 0,20 elevado a la M. Y en la 3 dice que es 60. Y que esto es igual acá por la concentración de NO, que es 0,10 elevado a la M. Y la concentración del bromo 2, que es 0,50 elevado a la M. Okay. Listo. Tengo una pregunta. ¿Cierto? Pero nos falta la 4, es que no necesito la 4. Porque solo tengo tres incógnitas, tres experimentos. Nomás, ¿para qué me voy a mandar a 4? Ok. ¿Qué hago? Bueno, busca relacionarlos para hallar K, M y N. ¿Y cómo hacemos eso? No sé si te has dado cuenta, porque si divides estos dos, se va la constante y se va el 0,20 y te queda uno solo nomás. Ahora, aquí viene mi primer consejo. Consejo de Paca. Siempre divide mayor entre menor. Consejo de Paca. Siempre divide mayor entre menor. Por ejemplo, aquí 2 entre 1. Ecuación 2 entre ecuación 1. El entre Emerson, eso sería 150 entre 24. Es igual. K y K se van, 0,20 se van. Y aquí sale 0,25 entre 0,10 elevado a la N. Perdón, a la N. Aquí me voy a detener un ratito y te pregunto. ¿Se entiende qué pasó aquí? ¿Se entiende qué pasó aquí? ¿Todo claro? Sí, ok. Dividiendo 150 entre 24, please. 150 entre 24, visito. Algo que nomás hay en tu calculadora es 150 entre 24. Normalmente esto sí sale rápido y entero, pero bueno, en este problema se han maleado un poco más, mejor. 150 entre 24. 6,25, gracias.
0.25 entre 10, me parece que sale 2,5, ¿no? Elevado a la n. Emerson, no seas maleado, yo no voy a poder sacar esto. No está difícil, pero vamos a imaginar que no la veas al ojo, ¿sí? Si no la ves al ojo, para eso te sirve tu calculadora científica. ¿Que eso lo puedo hallar? Of course, my friend. Yo sé que algunos sí ya lo ven al ojo, pero voy a ponerme en el caso de que no la veas al ojo. Y entonces lo que voy a hacer es colocar 6.25 es igual a 2.5 elevado a la x. Y aquí, perdón, jefe, 2.5 elevado a la x. Ahora sí. Chester. Ahora sí. Y dice que x vale 2. Obvio, ¿no? Pero igual algunos pues no la veían, no la ven. Y pues, x vale 2. Eso significa que m vale. Ya y1. Ya está n. Pero falta n y falta k. ¿A quiénes dividiría para hallar n? Te leo. ¿A quiénes yo dividiría para hallar n? ¿Quién crees tú que debo dividir yo para poder? 3 entre 1. 3 y 1, ¿no? Sí, porque si yo divido 3 y 1 se va acá y se va a 0,10. Ahora la pregunta sería, ¿1 entre 3 o 3 entre 1? ¿1 entre 3 o 3 entre 1? 3 entre 1. 3 entre 1 porque yo dije siempre mayor entre menor, mayor arriba, menor abajo. 60 y 24. Aquí sería 3 entre 1. Sería 60 entre 24 es igual a K y K se van, 10 y 10 se van, 50 entre 20. 0,50 entre 0,20 elevado a la n. Y otra vez, 60 entre 24. 60 entre 24, please. 60 entre 24, 2,5. 2,5 y esto sale 2,5 elevado a la n. Y se ve al ojo entonces, Emerson, ya está ya. N vale 1. Ya tengo m, ya tengo n. Falta k. Falta k, ¿no? Entonces, como Michiayo K vas a reemplazar? ¿Reemplazo dónde? En la que tú quieres. Puede ser en 1, en 2, en 3. En 1 ya. Si nosotros reemplazamos en 1, esto queda que 24 es igual a K por 0,10 a la n, que n era 2, por 0,20 a la n, que n era 1. Y obviamente de aquí va a salir K. Ya, eso sí. Vamos, dale. ¿Cuánto vale K, pincito? Ustedes tienen calculadora, así que por favor, ayúdenme K. ¿Cuánto sale K aquí? ¿Cuánto sale K aquí? 12.000. Confírmenme la información que me da Ruthcita. K vale 12.000. ¿Confirma? ¿Confirmado que K es 12.000? 1,2 por 10 a la 4. Es 12.000. Excelente. Ok. Entonces K vale 12. O como te digo, si quieres 1,2 por 10 a la menos 4. Por 10 a la 4. Ya llegué K, ya llegué M y ya llegué N de manera experimental. Pero yo no he hecho el experimento, como te digo, le mandas esta reacción, le mandas los componentes al químico y le dices, oh, dices que licenciado, quiero esto de aquí. Y él dice, ya espéreme un día, mañana se lo llevo, una semana, 3 meses, un año. ¿Qué? ¿Un año? Un año. ¿Por qué? Eso depende de qué reacción le des. Hay reacciones que son muy lentitas y hay reacciones que son muy rápidas. ¿Ok? Él te manda la info, con esa info tú haces esto de aquí para poder sacar los órdenes y las constantes. Y entonces, ¿cómo queda esa vaina? La velocidad es igual. Acá, K es 2,5. Por la concentración del NO elevado a la M, o sea, a la 2. Por la concentración del bromo elevado a la N, o sea, a la 1. Esta que está aquí es la ley de velocidad. Esta es la ley de la velocidad.
O sea, con esto yo puedo determinar la velocidad instantánea. ¿Qué me piden aquí? Pues dice, determina la ecuación de la velocidad, ya la. Calcula el valor promedio de la constante, ahí está la constante, ya la. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de aparición del NOBR y la velocidad de aparición del bromo 2? Eso ahorita lo hago al costado. ¿Y cuál es la velocidad del bromo 2 cuando la concentración del NO es 0.075 y el bromo es 0.25? Esa de sí la voy a hacer aquí, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad de desaparición del ojo? Por si acaso, esta es la velocidad de toda la reacción. La velocidad de toda la reacción dice que es 12.000 por la concentración de NO, pero aquí te está diciendo que el NO tiene una concentración de 0.075 al cuadrado. Y la concentración de bromo es 0.25 a la U. Ok, ingenieros, ustedes mismos son. Copien, por favor, y me cuentan cuánto sale esto. Ojo, repito, esta es la velocidad de toda la reacción. Ahorita vamos a ver lo demás. Cuéntenme, ¿cuánto sale esto? Por favor, mete esto en tu calculadora y me cuentas cuánto sale. Gracias, Ruth. 16,88 me dice Ruth. Confirmen, por favor. 16,88. Necesito solo alguien que me diga, Emerson, sí, 16,88. Ya está. 16,88. 16,875. Redondeando, 16,88. Excelente. Entonces va 16,88 molar por segundo, porque esa es la unidad de la velocidad de acá. Molar por segundo. Esa es la velocidad en este momento. La velocidad de toda la reacción. La velocidad instantánea de la reacción. Pero Emerson, me confunde, ¿por qué? Porque en la D no te piden la velocidad de toda la reacción. Te piden solamente la velocidad del bromo 2. O sea, no me pide la velocidad de toda la reacción, me pide solamente la velocidad del bromo 2. ¿Cómo hacemos esa vaina? Para esto voy a ir un ratito a la pregunta sí. ¿Tiene relación? Sí. Ah, profe, cuando me dice velocidad de desaparición hace referencia a la velocidad de reacción del elemento. Correcto. Es que recuerda que ellos que son reactantes o productos. Reactantes. Y los reactantes aparecen o desaparecen. Ah, desaparecen. Por eso te habla de la velocidad de desaparición. Puede ser D o puede ser B. Ah, Y ya. el producto aparece o desaparece. Aparecen. Por eso Velocidad de te habla aparición de sería. la aparición del NV. Es que Ah, me ya. pidieron. Ok, profe. Listo. Entonces, a ver, vamos a leer un ratito la C y luego regresamos a la B. Para entender. Sí. Listo. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de aparición del NOBR y la velocidad de desaparición del bromo 2? ¿Quiere él y él? Vamos a entender esto. ¿Sí estarás de acuerdo conmigo en la velocidad del NO es a la velocidad del bromo, como es a la velocidad del NOBR? Algo habíamos aprendido hace un rato. La relación en las velocidades son proporcionales a quiénes, ¿te acuerdas que te había dicho? A su coeficiente A estequiométrico. su coeficiente estequiométrico. Entonces, la velocidad del NO es a 2, como la del bromo es a 1 y como la del NOBR es a 2. Esto sí o no. Bueno, Emerson, aquí me está pidiendo que yo encuentre la relación entre la velocidad de aparición del NOBR y la velocidad de desaparición del bromo 2. Quiere una relación entre ellos dos. Quiere la relación entre la velocidad del NOBR con respecto a la velocidad del bromo 2. O sea, esto lo mando a dividir y esto lo paso para allá. Y sería 2 entre 1. O sea, la relación es 2. Ya está. Eso nomás es lo que quiere la relación entre las dos velocidades. No estaba difícil y para eso no necesitaba de todo esto. Pero ahora, ojo, una pregunta, ingeniero. A esta relación de velocidades, ¿yo cómo le llamaba? ¿Esto qué era en sí? La relación, no sé si te acuerdas, si retrocede a la primera parte, esta era la velocidad de la reacción. Que si estas eran velocidades promedio, esta era velocidad promedio.
Pero si estas eran velocidades instantáneas, esta sería velocidad instantánea también. Emerson, en la D, yo ya calculé la velocidad de la reacción. O sea, yo ya calculé esta de aquí. Pero no me están pidiendo esta de aquí. Lo que me están pidiendo es la velocidad del bromo. Entonces, continuando con la D, yo sé, Emerson, que la velocidad de la reacción es igual a la velocidad del bromo entre... ¿Sí o no? Ya pensé, Emerson. Si la velocidad de la reacción es 16.88 molar por segundo, entonces la velocidad del bromo es 16.88 molar por segundo. Que es justamente lo que me están pidiendo. Que me hubiese pedido también la velocidad del leño, bueno, hubiese relacionado a nosotros y nada más. Leñitos, te puedo firmar en este momento de que una pregunta sí viene en el segundo pasito. Siempre. No ha habido segundo pasito en el que no haya venido una de estas preguntas de ayer del orden. Es más, podrían preguntarme aquí, ¿de qué orden es la reacción? Bueno, como M es 2 y bromo es 1, esto es de tercer orden. Es una reacción de tercer orden, como ya te he dicho, en la vida real no existen, pero el papel aguanta todo. Así que sería una reacción de orden 3 o de tercero. ¿Preguntas, ingeniero? ¿Preguntas? Seguro que nada, ni locuras. Ya estás, ya. De verdad. ¿De qué dependen los órdenes? Recuerda, ingeniero, que este M y este N son experimentales. ¿Ok? Eso sale de los datos que nos den. Emerson, ya, en tal caso voy a cambiarte la pregunta. ¿Para qué me sirven los órdenes? Los órdenes, y tal vez esto te vaya a confundir un poquito, pero tranquilo, vamos a entender tranquilamente el día domingo. Los órdenes nos sirven para ver cómo va a ser el tratamiento matemático de la reacción. O sea, el orden, las reacciones de orden 1 tienen un tratamiento matemático. La reacción de orden 2 tiene otro tratamiento matemático. La reacción de orden 0, otro tratamiento matemático. La de orden 3 no tiene tratamiento matemático porque ya te he dicho que no existe. Pero, ¿para qué me sirve el orden? Para el tratamiento matemático de la reacción, de la cinética de la reacción. No entiendo qué es eso. Tranquilo, como lo vas a entender el día domingo. ¿Ok? Emerson, ¿el orden tiene que ver con la velocidad? No, es decir, no que sea de orden 2, el orden 2 es más rápido que el orden 1. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver netamente con cuestiones matemáticas. Y ahí vamos a hablar un poquito de derivadas y de integrales el día domingo, pero te voy a explicar suavecito, así que no te hagas nada. ¿Ok? En este caso, esa sería una reacción de tercer orden. Y para determinar el orden de manera experimental, hay otra forma, sí hay, que es una manera gráfica, y esas gráficas las tenemos que hacer en Excel. Y eso es lo que te voy a enseñar el día domingo. Así que la sugerencia de todo corazón es que el domingo, por favor, en la medida de lo posible, ingresa desde una laptop o de una computadora. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un Excel y me encantaría que tú hicieras el Excel junto conmigo. Es decir, yo coloco algo y tú lo haces en tu propio Excel. Y yo muevo algo y tú lo haces en tu propio Excel. De tal manera de que puedas aprenderlo bien. Por eso es que estoy haciendo la clase domingo, porque yo sé que cuando es día de semana hay algunos que por ahí tal vez recién están llegando a su casa y es difícil pues con una laptop, imagínate. No la sesión. En cambio, domingo yo creo que estás ahí en tu casita, tranquilito, y necesito que te conectes desde una laptop o desde una computadora que tenga Excel para que puedas simular lo mismo que yo voy a hacer en la computadora. ¿Ok? Listo. Chicos, preguntas sobre esta 11. ¿Quedó claro? ¿Quieren que haga unita más de estas? Una parecida a esta de la 11, porque como te he dicho, de hecho, de Sí, profe, ley, uno más. unita más. Vamos a la pregunta número 10. Y con esto concluimos Cinética Química 1. Pregunta número 10.
Se estudió la siguiente reacción y tenemos, mira la reacción, dice 2 dióxido de cloro, tan pentado dióxido de cloro. 2 dióxido de cloro más 2 hidróxidos, me sale 2 clorato y clorito. Clorato y clorito. Esta es la reacción que quiere que analice. Ok, ya. Ya aprendí. Con los siguientes experimentos. Dice, determine la ecuación de velocidad, calcule la constante de velocidad y calcule la velocidad cuando Todas son iguales. Mira aquí. Si yo quisiera sacar la velocidad, pues la velocidad es igual a constante por la concentración del dióxido de cloro a la m por la concentración de ion OH a la n. Así. ¿Sí? La velocidad es igual a constante por concentración de dióxido de cloro a la m por la concentración de OH. Ya está. Así se ve. ¿Por qué? Porque ellos dos son los retos. Emerson, pero hay una serie de experimentos. A ver, ¿cuántos experimentos se han hecho? Otra vez tengo 3 con 3 variables y solo son 3 experimentos, es lo normal. Te pueden dar 20 experimentos ya, pero solo necesito 3. Experimento 1. Dice que la velocidad es 0.0248 cuando la concentración de dióxido de cloro es 0,060 elevado a la m. Y la del OH es 0,030 elevado a la m. Siguiente, 0.00276. 0.00276 es igual a K cuando la concentración es 0,020 a la M, perdón. Y es 0,030 a la M. Y finalmente, 0,00828 cuando la concentración es 0,020 a la M y es 0,090 a la M. Ok. ¿Qué he hecho? Pues lo único que he hecho es colocar los experimentos dentro de la ecuación. Ñaño, ¿qué me sugieres? ¿Quién entre quién divido? Para que me salga algo, te leo. ¿Qué me conviene dividir aquí, ñaño? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Quién entre quién me conviene dividir acá? Sería 1/3. 1/3. Ya, atraco. 1/3. No creo, ingeniero. No me conviene dividir 1 entre 3. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 entre 3, K se va, pero no se va ni se va ahí. No me 3 entre conviene. 1. 3 entre 1. Él entre él, pero igual, si yo divido entre él, se va acá, pero no se va. O sea, se sigue manteniendo M y se sigue 1 manteniendo entre 2. 1 entre 2, él entre él. A ver, si yo divido entre él, se va acá, y aquí se va él y me queda el M. Eso sí me conviene. ¿Sí? Es importante, chicos, que puedas buscar qué es lo que te conviene. Las chicas para eso son expertas, no mentira. Tienes que buscar qué es lo que te conviene. Pues en este caso sería 1 entre 2, por ejemplo. ¿Estamos bien? No, mentira. 1 entre 2. Si yo divido 1 entre 2, entonces aquí es 0.0248. 0.0248 entre 0.00276. Y esto es igual, K y K se van. 0.60 entre 0.20, que se ve que al ojo es 3. Y esto se fue. Ñañitos, pueden buscar calculadora y decirme cuánto sale esta cosa, esta división. 0.0248 entre 0.00276. How much is it? ¿Cuánto? 0.0248 entre 0.00276. 8,99, gracias, Oscar. 8.99 es igual a 3 a la M. Ahora, ahí hay una cosa. M, sí o sí, debe ser entero. ¿La persona que no puede ser difracción? Sí puede, pero
Como te he dicho, nosotros analizamos la cinética simple, la cinética tranquila. Y en cinética suave, ¿sí? M siempre es... Así que este 899 puedo decir que es casi 9. Pues. Año, si es 9, 3 a la M es 9. ¿Cuánto vale? Al ojo, nomás M son M estos. Ya está. Siguiente. A ver, ahora quiero N. ¿Entre quién me conviene dividir? Si yo quiero N. 3 entre 2. 3 entre 2. Sí, excelente. Me conviene 3 entre 2. ¿Quién es 3? 0.00828, 0,00828. Y abajo 0,00276. Y este es igual K y K se van, M y M se van, 90 entre 30, 3 a la E. ¿Pueden dividirme 00828 entre 0,00276? Please. 0, excelente. Eso es 3. Y 3 es igual a 3 a la N. Emerson al ojo. N vale 1. Oye, Emerson, ¿siempre sale 1 y 2? No, no siempre. Puede salirte 0, puede salirte 1 y 1. ¿Sí? Depende de tus problemas. En este caso nos hemos topado con 2 que salen 2 y 1. Sería la reacción de orden 3. Emerson, pero falta la constante. ¿Cómo hago para sacar la constante aquí? ¿Qué necesito para sacar la constante? Reemplazar. Hay que reemplazar. ¿En cuál? En cualquiera, en realidad. O sea, puede ser en 1, en 2, en 3, en la que tú quieras. Se supone que me va a salir lo mismo, obvio. En 1, lo más convencional. Entonces, esto sería 0.0248 es igual a K por 0,060 elevado a la M, que me dijiste que vale 2. Y esto por 0.030 elevado a la N, que me dijiste que vale 1. Entonces, ñañitos, ahora sí, sácame la constante. Sácame la constante. Cuéntame. ¿Cuánto vale la constante, baby? 229.6296. No, resumimos en 229.63. 229. ¿Confirmado? Sí, 229.63. Por ahí le salió diferente. Confirmen. 229.63. Sí, ya está. Pocas. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad es igual a la constante 229.63 por la concentración del dióxido de cloro, elevado a la M, o sea, a la 2, por la concentración de OH, elevado a la N, o sea, 1. Esto pues. Bueno. Me piden la constante, me piden el orden de orden 3, pero entre las cosas que me piden, también me dicen, vamos a ver lo que nos piden. Dice, determina la ecuación de velocidad, ahí está. Determina la constante de velocidad, ahí. ¿Cuál es la velocidad cuando la concentración de CO2 es 0,010 y la del OH es 0,015? Ahí va. Me piden ahora que haya la velocidad en el instante, por eso se llama velocidad instantánea, quiere la velocidad en el instante en el que la concentración de ClO2 es 0,010, esto elevado al cuadrado, y la concentración de OH es 0,015. Y ahora sí, opera y me cuentas cuánto sale. Yo te espero, tranquilo. ¿Cuánto sale esta vaina? Pero, el toque nomás. Al toque nomás, sácame la velocidad, por favor. 3.44 por 10 a menos 4. Gracias, Lucía. 3.44 por 10 a la menos 4 molar por segundo. ¿Molar por segundo?
Déjame ver en qué unidad estaba la velocidad. Perdóname que lo puse de manera instintiva. Felizmente. Sí está en molar por segundo. Pero hay que ver la unidad en la que estaba la velocidad. Sé que está en molar por hora, pues aquí va a ser molar por hora. No siempre es molar por segundo. Preguntas ingenieros. Ya las dos preguntas igualitas han venido en segundos pasitos diferentes, pero de hecho esto es un clásico y me puedo comprometer a que en ese segundo pasito siempre viene una pregunta así. Normalmente vale entre 3 y 4 puntos, o sea, mínimo 0,4 en ese segundo pasito, porque en todas viene lo mismo. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió? Ahora sí, ya quedó ya. ¿Quedó? Si me dan en hora por segundo minuto, ¿tendría que modificar? Claro que sí, pero lo normal es que la unidad en la que te den la velocidad es la unidad en la que se usa. Si la velocidad me la dan en molar por minuto, aquí en molar por minuto. Si la velocidad me la dan en molar por año, molar por año. La misma unidad que te den la velocidad es la velocidad que va al final. Eso de las unidades tiene que ver con la segunda, las unidades de tiempo, tiene que ver con la segunda parte de cinética, que es lo que vamos a hacer el domingo. Así que te invito a que no falten el domingo. Chicos, ¿preguntas? ¿Ninguna? ¿Ha quedado todo claro lo de hoy? Clarito, clarito, clarito. Okay. A mí también me ha gustado la clase. Ok, listo, ñaños. Eso sería todo de mi parte. Ya nos veríamos el día domingo a las 10 de la mañana. Aunque, sí, ¿no? Chicos, domingo a las 10 de la mañana está bien. Hay Sí, mundial, profe. pero no es a las 10, creo. Bueno, no sé. Voy a ver. No creo que haya ningún inconveniente el domingo a las 10. Ok, listo, chicos. Un abrazote para todos. Se me cuidan mucho. Gracias, profe. Nos vemos mañana porque tenemos también algunas clases de análisis. ¿Sí? Cuídense mucho, babies. Un abrazo. Chau, fis.